Para la boda estábamos pensando en el vals, porque queríamos hacernos los distintos, ¿sí? No queríamos bailar el típico vals de las flores, mucho menos el de Chayanne, y estábamos buscando canciones y no encontrábamos. Y una vez escuchando una canción en inglés, que era cristiana, pero tenía como una letra muy romántica. Se llama en español Voy a solas al huerto yo voy. Y es como bastante rosa la canción porque habla que se despierta temprano antes de que florezcan las flores y que escucha la voz del Señor. Y bueno, todo muy rosa, entonces era ideal para el vals. Entonces yo se la muestro a Lavi, se la muestro en inglés y empezamos a charlar. Pero resulta ser que la letra con la que yo lo conocía era absolutamente distinta a la que la conocía Lavi. La letra que yo lo conocía era muy parecida a la versión original, la de Lavi era casi una herejía de lo distinta que era, porque era nada que ver. Y me acuerdo que en el momento me indigné, porque digo, ¿cómo puede ser que le hayan cambiado totalmente la letra? Porque no tenía nada que ver con la original. Y bueno, al final bailamos esa canción, muy lindo. El Santi estuvo como 5 días intentándome enseñar a bailar el vals. Y pasó el tiempo. Pero resulta ser que la canción me quedó resonando en mi cabeza, en mi corazón. Y después, hace un poquito, la volví a leer. Y me llamó muchísimo una estrofa que se las voy a leer. Dice: vengan una hora a velar, él desea compañía en la soledad y oscuridad de la noche de agonía. Y esta canción habla, en la versión de la iglesia de mi mujer, de Getsemaní. Y me llamó muchísimo esta frase que dice la canción: vengan una hora a velar, él, Cristo, desea compañía. Y automáticamente me puse a pensar y a reflexionar: ¿qué podría tener la compañía humana que el Señor y Dios del universo la deseara? ¿Por qué nuestro Señor Jesús querría tanto esa compañía en un momento de dolor y angustia, en una noche de agonía, si Él estaba completamente lleno y pleno del Espíritu Santo? ¿Por qué? Y la respuesta la tuve que encontrar justamente en la historia de Jesús en el huerto de Getsemaní, que en esta ocasión vamos a leer Mateo 26, del 36 al 46. Bien, dice entonces Mateo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Versículo 37. Tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no has podido velar conmigo una hora, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y acá encontré un poquito la respuesta. En teología se le llama esto unión hipostática, que es un término muy difícil para explicar de que Jesús es 100% humano y 100% Dios. ¿Sí? Y acá Jesús está diciendo: la carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces Jesús en su espíritu tenía la plenitud de la deidad, o sea, era 100% Dios en su espíritu y tenía todos los atributos de lo que significa ser Dios. Entonces Jesús sabía cuál era la voluntad del Padre, Jesús sabía que iba a morir, pero que después iba a resucitar, y sabía que después iba a recibir el reino y toda la recompensa por haber hecho este sacrificio. Sin embargo, su carne era completamente humana. Y esto hace que
tenga elementos de la naturaleza humana, como miedo, como tentación, como angustia, como inseguridad. Entonces vemos que en este punto de la historia hay una lucha entre las dos partes de Jesús, entre la parte divina, que está dispuesta, y la parte humana, que dice el pasaje, estaba angustiada hasta la muerte. Y sabemos que el Señor Jesús fue tentado en todo. Y les puedo asegurar que dentro de las tentaciones que el diablo quería implantar en su corazón, también estaba el hecho de no ir a la cruz. Y Jesús le dice a sus discípulos que oren, conociendo este conflicto, ¿no? Y les dice que oren para que no caigan en tentación. Ahora, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver el conflicto que tiene Jesús con la tentación de los discípulos? A mi humilde entender, lo que Jesús les está diciendo en criollo es: oren, porque yo sé lo que tengo que hacer, pero mi carne me está jugando una mala pasada y necesito que ustedes no me sean piedra de tropiezo. Recordemos que unas horas antes Jesús había reprendido a Pedro y le había dicho: apártate de mí, Satanás. Porque Pedro, muy bien intencionado, le dijo a Jesús: Señor, que no te pase tal cosa, ojalá que no mueras. Y el Señor identificó que Pedro estaba hablando de parte del diablo, porque Pedro, sin saberlo, estaba alejándolo de la voluntad de Dios. Entonces Jesús le pidió que ore para que justamente, ya que difícil era la lucha con su carne, sus hermanos, sus discípulos no se le hicieran más difícil. Entonces, acá nos responde un poco la pregunta, ¿no? ¿Por qué Jesús deseaba la compañía? Porque aún lleno del Espíritu Santo, él entendía que es mucho más fácil cumplir la voluntad del Padre cuando hay un grupo de personas espirituales que me alientan a cumplirla y no me desalientan a no hacerla. Perdón, y me desalientan. Sí, ¿se me entendió? Entonces, lo vuelvo a leer. Porque aún lleno del Espíritu Santo, él entendía que es mucho más fácil cumplir la voluntad del Padre cuando hay un grupo de personas espirituales que me rodean y me alientan a cumplir la voluntad del Señor. Entonces, ¿cuánto más nosotros, que no tenemos ni un poquito de la estatura de Cristo, necesitamos esa compañía? Porque por más llenos del Espíritu Santo que creemos que estemos, o que seamos, por más espirituales, por más años que tengamos en la fe, si el Señor mismo necesitó de la comunidad, necesitó de la compañía, ¿cuánto más nosotros? Entonces, está muy de moda, desafortunadamente, los cristianos individuales, ¿no? Los cristianos que, lejos de este sentir de Cristo, la comunidad, dicen frases como: yo no necesito amigos, yo tengo al Señor. Yo no necesito ir a la iglesia porque tengo mi oración personal con el Señor, mi relación personal, leo la palabra, no necesito. Ahora, creo, hermanos, que no existe nada más diabólico que el andar en solitario. Porque fíjense que Dios mismo en la Trinidad habita en comunidad. Y Jesús, que es el ejemplo a seguir de todo cristiano, él les dijo a los discípulos: necesito que vengan una hora a velar conmigo, porque estoy angustiado hasta la muerte. Y qué orgullo tan grande tenemos que tener nosotros para creer que no necesitamos compañía, que no necesitamos la comunidad, que no necesitamos de mi hermano, de mi hermana, de un amigo. Ahora, yo entiendo que no es fácil, sobre todo cuando uno está acostumbrado a caminar en solitario, y sobre todo en un mundo que valora mucho el individualismo, a romper con esto, ¿no? A romper con la soledad, con la actitud individual y caminar en comunidad. Por eso me gustaría que en el día de hoy pudiéramos analizar 3 puntos que vemos del ejemplo de Jesús para empezar a caminar en comunidad. El primer punto es: Jesús tenía iniciativa. ¿Sí?
Vamos a leer otro pasaje que es Lucas 19, del 5 al 6. Pasaje muy conocido en la escuelita bíblica, que es la historia de Zaqueo. ¿Sí? Jesús estaba predicando y había un hombre que era muy peticito, y había tanta gente que no podía ver a Jesús. Entonces, ¿qué hizo Zaqueo? Se subió a un árbol para ver a Cristo que pasaba por allí, como dice la canción. Y dice el Lucas, en el versículo 5, que cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba y le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo vaya en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso al Señor Jesucristo. Entonces acá vemos que Jesús tuvo iniciativa. Y este es un pasaje de un montón, de una decena de pasajes donde vemos que Jesús da el primer paso. ¿Sí? Jesús no espera que la gente se acerque para entablar una relación, sino que él dice: che, Zaqueo, voy a tu casa. Y por ahí en nuestra cultura es un poco fuerte que le digamos: che, te caigo a tu casa. Pero lo que sí podemos aprender de esto es que es muy importante dar el primer paso, ¿sí? Por ejemplo, invitar a un hermano a tomar un café, o a lo mejor, en lugar de salir corriendo apenas termina la prédica, quedarme 10 minutos, acercarme a un hermano y entablar una conversación. Porque no puedo esperar tener relaciones de comunidad si llego a las 7 en punto, cuando la reunión inicia, y me voy en 9 menos 5 cuando el pastor está orando. ¿Sí? Tenemos que tener, hermanos, la cara durez y andar sin vergüenzas para invitar gente, para decir: che, nos podemos juntar a charlar, che, ¿te gustaría, no sé, salir a caminar, vas a salir a correr? Entablar nosotros primeros el contacto. Y obviamente uno puede esperar que otro hermano sea el que se da cuenta de que por ahí estoy medio solito y se acerque. Pero la responsabilidad en la vida cristiana no es de lo que tiene que hacer el hermano, sino de lo que tengo que hacer yo. Entonces uno tiene que ser el que da la iniciativa, ¿no? Ahora, el tener iniciativa no solamente implica invitar a una persona, sino también tener actitudes que inviten, ¿sí? Porque yo puedo invitar a todos los hermanos de la iglesia a mi casa. Vamos. Amén. Cocina el Adi. Pero si después con mis actitudes los termino echando, de nada sirve que yo los invite, ¿sí? De nada sirve tener iniciativa si yo soy una persona chismosa, quejumbrosa, parca, que es difícil de entablar una conversación. Entonces, el tener iniciativa también implica tener una actitud y una forma de mover que invite a la gente a estar conmigo. Y esto es un proceso, hermanos. Todos en alguna medida somos medios mala onda, para decirlo en criollo, ¿o no? Yo depende del día de la semana, si me ven un lunes voy a estar más serio que un domingo, pero requiere un esfuerzo de nuestra parte, así como a Jesús le requirió levantar la vista y decir: che, Zaqueo, vamos a juntarnos. Requiere un esfuerzo de nuestra parte levantar la vista de mi mal humor, de mis problemas, de mis miedos, de mi timidez, y empezar a trabajar en mi actitud, en mi forma de conducirme y de relacionarme, para que la gente se sienta a gusto juntándose conmigo, ¿sí? Recién hablaba un poquito de la timidez. Yo sé que yo no soy una persona tímida para nada, entonces me cuesta por ahí entenderlo un poco, pero sé que es algo muy difícil para muchas personas que son tímidas dar el primer paso. Ahora, hay que tener cuidado, hermanos, también de disfrazar el orgullo de timidez. Porque si nosotros estamos esperando de que todo el mundo nos entienda y nosotros decidimos aislarnos dentro de una burbuja, y estamos alejándonos un poco del sentido de Cristo y estamos de alguna manera, creo que, pecando, y estamos disfrazando de timidez algo que en realidad es orgullo. Así que aunque nos cueste horrores, uno tiene que intentar romper esa barrera, porque es la única forma de parecerse más al Señor Jesucristo. También
volviendo a esto de las actitudes, ¿no? Y de cómo nos presentamos cuando invitamos a alguien, me recordaba este pasaje, que no anoté la cita, de moquero nada más, donde el Señor Jesús dice: por cuanto ustedes me visitaron en la cárcel y me dieron de comer, y que la gente le responde: nosotros no hicimos esto, y el Señor les dice: si ustedes van a visitar a alguien en la cárcel, si van a darle de comer a alguien que necesite, en realidad lo están haciendo por mí. Entonces, cuando yo invito a una persona a mi casa, invito a una persona a salir a correr, invito a una persona a tomar un café, tengo que tener la mentalidad de que estoy invitando al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo en el cielo nos va a decir: che, por cuanto dejaste tu mala onda e invitaste, qué sé yo, al Juaco a tomar un café, invítelo al Juaco, pobre. Al Juaco a tomar un café, me invitaste a mí también. O por cuanto, qué sé yo, te juntaste a hablar con esa persona incluso que vos la veías media solita, media tímida, que vos sabés que le cuesta relacionarse, lo hiciste también por mí. Entonces tenemos que ser conscientes, hermanos, y tratar a nuestros hermanos, nuestros amigos, a nuestras personas con las que nos relacionamos, de la misma manera en la que trataría el Señor Jesucristo. Pues estoy seguro que si el Señor Jesucristo le dice: che, me quiero juntar con vos, iríamos todos a decir: sí, Señor. Ahora, si un hermano de la iglesia nos dice: che, me quiero juntar con vos, o no. A lo mejor me pasa a mí, nomás yo soy el malo. ¿Pero me entienden? Entonces, el tener iniciativa implica todas estas cosas, implica romper un poco con nuestra comodidad y esperar que caiga la compañía ideal del cielo. Hay que crearla, hermanos, hay que fomentarla. El segundo punto es que Jesús planteaba sus necesidades de manera clara. Recién cuando leíamos la historia de Getsemaní, en el versículo 38 Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Sí? El Señor Jesús no se sentó a esperar que los discípulos se dieran cuenta de que se tenían que quedar a orar con Él. ¿Sí? A que los discípulos tuvieran empatía y se dieran cuenta de que Jesús estaba triste y que Él necesitaba que oren y velen. No, Jesús se los comunicó directamente: che, estoy muy triste, por favor, quédense a orar conmigo. Y acá hay que derribar otra fortaleza en nuestra mente, de que nosotros a veces estamos esperando o necesitamos realmente cosas muy concretas, pero esperamos que la gente se dé cuenta sin que nosotros lo comuniquemos. Entonces, a lo mejor nosotros realmente estamos necesitando que una persona ore por nosotros, que una persona nos dé un consejo, que una persona venga a visitarnos, pero si nosotros no somos capaces de comunicar nuestra necesidad, ¿cómo va a darse cuenta el otro? Ah, no, se tiene que dar cuenta. Y yo le entiendo, hermanos, pero tenemos que tener mucho cuidado en confundir el discernimiento con adivinación. ¿Sí? La realidad es que nadie acá tiene una bola de cristal, y por más que a usted le interese mucho y lo quiera mucho, a todos se nos escapa algo en algún momento. Y hay gente que no se da cuenta de las cosas. Yo no me doy cuenta de muchas cosas, ¿o no? ¿Ustedes se dan cuenta de todo lo que les pasa a los hermanos, de todo lo que necesitan? No. Entonces, la forma sana y madura de proceder para formar una comunidad es comunicar lo que necesito. Fíjense que hablamos siempre de este pasaje de Santiago 5. El que necesite, el que esté enfermo, pida a los ancianos que lo unjan con aceite. El que está en pecado tiene que confesar sus pecados los unos a los otros. Y hay una actitud que nace primeramente de uno. ¿Sí? Si uno está enfermo, tiene que decir: che, ¿me podés orar? Si uno está triste, tiene que decir: che, estoy triste. Si uno tiene hambre, decir: che, tengo hambre. Si uno necesita, no sé, un consejo, decir: che, me pasa esto. Y después andamos, si no, enojados por la vida, hermanos, y ofendidos con medio mundo porque nadie se dio cuenta de lo que nos pasaba.
Y la realidad es que hay que ser un poco más maduros en algunas cosas, ¿no? Y esto es una lucha muy mía, porque yo pretendo que la gente se dé cuenta cuando yo estoy mal o cuando yo estoy bien. Y lo suelo como exigir. Pero a lo mejor la otra persona estaba distraída, tuvo un mal día, o simplemente no fui lo suficientemente claro con mi expresión, no se dio cuenta. ¿Y qué me voy a quedar? ¿Enojado en el banco de la iglesia o en mi casa porque el Santi no se dio cuenta que yo estaba triste? ¿O es más fácil mandarle un mensaje al Santi y decirle, che, Santi, ¿tú sabes que estoy triste? ¿Puedes orar por mí? ¿O no? Entonces, vemos que Jesús, siendo Dios, no le pareció humillación tener que decir, che, estoy triste, necesito que oren conmigo. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Y el punto 3 es que Jesús se mostraba vulnerable. Nosotros heredamos del Imperio Romano, que si ya cosas malas tenía el Imperio Romano, encima fue invadido más o menos en el 300 después de Cristo por los germanos, que los germanos son, ¿vieron los vikingos? Bueno, vieron que los vikingos parecen personas bastante rudas generalmente, de sangre, muerte, bueno. El Imperio Romano, que era la mitad del mundo en ese momento, fue invadido por los vikingos. No es tan así, pero fue una cosa así. Y generaron en el cristianismo y en toda Europa una cultura de guerreros solitarios. Porque para esos pueblos, sobre todo para los pueblos germanos, el más digno, el más fuerte, el más macho, era aquel que resistía todo solo. ¿Sí? Por eso en las películas de vikingos vamos a tener siempre un héroe que va solo y pelea con todo solo y anda solo por la vida y ni siquiera le da un beso a la señora porque va ahí. Por la vida como guerrero. Y nuestra cultura occidental está infestada de eso. Ahora, el modelo bíblico es absolutamente opuesto a esto. Si uno ve, por ejemplo, la historia de David y Jonatán, vamos a ver que tenían una amistad muy profunda y a lo largo de toda la Biblia, los personajes bíblicos, sobre todo los varones, son muy vulnerables. Y digo sobre todo los varones porque a nosotros es lo que más nos cuesta, ¿sí? Lo que nos cuesta llorar enfrente a alguien, decir que algo nos pasa. Pero en la Biblia, durante todo el Antiguo Testamento, vemos ejemplos de varones súper valientes, guerreros del Señor, héroes de la fe, que eran absolutamente vulnerables. Y acá también lo vemos a Jesús, en el mismo pasaje que leímos recién. Jesús le dijo, estoy triste hasta la muerte. Y era el Señor Jesús, el Rey del universo. El Señor Jesús no consideró una humillación o pensar que era débil por decir, che, estoy muy triste. No se le cruzó esa idea por la cabeza. Sino que Él abrió su corazón con sus discípulos y les dijo claramente, estoy pasando por esto. Y si el Señor Jesús, que es el Rey de todo, no consideró debilidad mostrarse vulnerables, ¿cuánto más nosotros? Y hermanos, el punto de esta prédica no es tirarles con una Biblia a todos, sino realmente que podamos destruir cosas que nos alejan del modelo bíblico y que por sobre todas las cosas nos hacen mal. Pero por supuesto que una enorme parte, en realidad toda la vida cristiana se basa en tener una relación personal con el Señor. Y uno con el Señor tiene victoria. Pero tenemos que entender que parte de tener una relación personal con el Señor es abrazar las estrategias que el Señor nos ha dejado a cada uno para ganar esa guerra espiritual. Y una fundamental en esa batalla, es la comunidad, la iglesia. No hay forma, hermanos, de vivir una vida cristiana plena y gozosa si andamos solos por la vida. Porque incluso
El Señor Jesús en un momento sintió que su cuerpo le estaba jugando una pasada horrible. Lágrimas de sangre. ¿Cuánto más nosotros? ¿Sí? Y nos perdemos del gozo. Cuán bueno y cuán agradable es cuando los hermanos habitan en unidad. El Señor lo dijo, es bueno, es agradable, ayuda el alma, forja el carácter, estar en comunidad. Pero en comunidad de verdad, porque venir un domingo, sentarse, saludar así a los hermanos e irse, eso no es estar en comunidad. Comunidad es, vengo, como siempre nos exhorta el pastor, 15 minutos antes para saludar a los hermanos. O si por ahí se me complica la rutina, me quedo 10 minutos más. La sopa va a seguir fría igual cuando vuelvo a mi casa. O intento también, en la medida de lo posible, venir a los restos de los espacios donde la iglesia se junta. A la reunión de mujeres, a la reunión de varones, el grupo de células, a la reunión de oración. Si le evito a todos los espacios donde le tengo que ver la cara a los hermanos, no puedo decir, hermanos, que realmente me estoy congregando. Como les decía, me junto con un hermano, mando un mensajito, hago una videollamada, pego un mensaje de texto. Todas esas cosas son parte de congregarse y es parte de vivir en comunidad. Y es lo que todos nosotros estamos llamados a hacer. No dejen de congregarse como algunos tienen otros de costumbre, dice el apóstol Pablo, pero en el contexto en donde lo dice, lo dice en un contexto de persecución y de que Cristo viene pronto y de que las cosas se van a poner complicadas. Entonces, Pablo no le está diciendo solamente vengan el domingo 2 horas a la iglesia. Pablo le está diciendo tienen que apoyarse los unos a los otros, más aún que el fin se acerca. Porque la única forma de que ustedes resistan tribulación y tentación es amuchándose. Entonces, si queremos, hermanos, como estamos viendo este año, tener el sentir de Cristo, tenemos que también tener el sentir de Cristo correcto hacia la comunidad, ¿sí? Y abrazar mi propia necesidad de mi hermano, ¿sí? Y abrazar a la comunidad de fe en la que estoy. Y es así, hermanos, que si queremos tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, tenemos que vivir en comunidad y en dependencia mutua, siendo vulnerables, comunicando lo que nos pasa, porque si no, no podemos entablar vínculos nunca, y tomando la iniciativa. Es mi oración. Parte de esto lo hemos hablado con los chicos de la célula, lo hemos hablado con los adolescentes, de que realmente podamos ser una comunidad en donde se note que todos estamos predispuestos a formar comunidad. Amén. Y que de la misma manera que Cristo necesitaba, seamos tan llenos del Espíritu Santo y estemos tan pendientes a las necesidades de mi hermano, que cuando el Señor le pida algo a alguien, haya una iglesia, haya un grupo, haya una comunidad de personas que le digan, adelante, nosotros te apoyamos en oración. O cuando mi hermano esté alejándose de la voluntad del Señor, haya una iglesia que le diga, che, por ahí no. ¿Sí? Ojalá lo hagan con mi vida, hermanos, que algún día me digan, che, Tommy, bien, o che, Tommy, salí de ahí. Y espero que todos podamos tener lo mismo. ¿Les parece que oremos? Padre amado, Padre Santo, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por aquel ejemplo precioso que nos diste en Getsemaní, Señor, y a lo largo de toda tu vida. Señor, qué fácil para nosotros es ser llaneros solitarios, aislarnos, quedarnos solos. Qué fácil, Señor, también es encapricharnos en actitudes, en inmaduras, Señor, que se encaprichan en que no, porque a mí nadie me mira, no, porque a mí nadie esto, no, porque a mí, y no tomar la iniciativa nosotros, Señor. Qué fácil es venir, Señor, a una reunión y caminar mi vida como si el resto de las personas no importaran, Señor. Cuando vos nos llamás y nos confrontás, Señor, a vivir en comunidad. Papá, te pido que pongas el mismo sentir de que tuvo Cristo en esto también. Que realmente podamos, Señor, abrazar tu iglesia, Señor, de manera
correcta, Señor, no como un eslogan, no como una frase, sino con una actitud, Señor, que me predisponga a vivir en comunidad, Señor, a depender de nuestros hermanos, a depender los unos de los otros, a ser vulnerables, Señor, a ser comunicativos, a también, Señor, estar dispuesto a dejar de orar tanto por mí, Señor, y empezar a orar por la iglesia, a estar atento a las necesidades de los hermanos, Señor, a abrazar, Señor, cuando sea necesario, a dejarnos abrazar cuando lo necesitemos. Señor, ayúdanos a ser humildes, porque todo esto, Señor, se basa en eso, en humillarnos, Señor, y entender que por más especiales que nos creamos, necesitamos ayuda, Señor. Tuya primeramente y tuya a través de los hermanos, Señor. Gracias, papá, porque ya en nuestra iglesia podemos experimentar, Señor, relaciones y podemos experimentar comunidad, pero queremos crecer aún más en esto, Señor. Queremos realmente ser conocidos, Señor, acá en la iglesia del centro de la falda, como una iglesia en que se note y se respire, Señor, tu amor y tu calidez. Gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia está en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque nos amaste, Señor, y porque también nos diste una familia que es tu iglesia y tu pueblo. Te pedimos que bendigas, Señor, lo que queda de la reunión y a cada uno de los hermanos cuando regresen a sus hogares. Te lo pedimos todo en tu nombre. Amén. Amén, Señor. Amén.